Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, en esta hora queremos agradecerle la oportunidad que nos da, Señor, de llevar su palabra a través de este medio. Que sea usted quien dirija, Señor, esta programación y también abra los corazones de aquellos amigos oyentes que están en sintonía esperando su palabra, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. En esta hora nos sentimos agradecidos al Señor una vez más porque nos da otra vez el privilegio de entrar a sus hogares o donde quiera que nos sintonizan. Gracias por su fiel sintonía. En esta hora vamos a leer el versículo lema que siempre nos gusta leer, contenido en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo del 4 hasta el 6, que nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, amigos oyentes, que mientras estemos en este mundo vamos a estar entre dos potencias. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen. Y también usa todo agente disponible a fin de prevenir que las almas vengan y conozcan la luz. Muy interesante pensamiento, hermano Frank. Amigos radioyentes, como siempre nos gusta hablar en este programa de salud. Vamos a hablar estas gotas de salud muy importantes para el día de hoy que hemos preparado. Así que esperamos de que ustedes estén pendientes. Salud y temperancia. Y definición de salud, que es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen en el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Muy importante, hermano Fran. Usted tenía por ahí un versículo que compartir, ¿verdad? También. Sí, siempre acostumbramos a abrir la palabra de Dios por delante antes de entrar en lo que es la programación. Y Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén, muy importante eso, hermano Frank. Ojalá que nosotros podamos tomar en cuenta ese versículo bíblico que está contenido allí en Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 31. En esta hora, hermano Frank, vamos a empezar a hablar de un tema nuevo, un tema diferente, muy importante para nosotros y para beneficio de las personas que nos están escuchando en esta hora. Vamos a hablar acerca de los peligros del estreñimiento. El estreñimiento, amigos radioyentes, es el tránsito intestinal lento. El estreñimiento es el gran mal de la humanidad en los países civilizados y es el origen de muchos trastornos y enfermedades. El estreñimiento puede tener su origen en muchas cosas, algunas más obvias, pero todas pueden resolverse con soluciones simples. Un problema muy común hoy en día, hermano John, el estreñimiento. Cuando las heces son duras y hay dificultad para expulsarlas, se puede decir que se padece de algún tipo de estreñimiento. Una persona sana evacúa al menos una vez al día, hermano John, una vez al día. Pero, aunque más sano sería evacuar 2 veces al día. Así es, cuando no se evacúan convenientemente las toxinas, las grasas, gases, células muertas y sustancias ácidas
que no pueden eliminarse, ¿qué sucede? Bueno, las absorbe la sangre, si ustedes no lo sabían, la cual empieza a contaminarse. Si estos desechos llevan más de 2 días en el cuerpo, lo más seguro es que empiecen a fermentarse y esto crea alcohol en el torrente sanguíneo, el cual afecta al hígado y otros órganos importantes. Y por supuesto viene como producto la putrefacción, empieza a generar calor interno, sobre todo cuando los residuos son de naturaleza ácida. Todo esto, hermano Frank, es lo que crea lo que se conoce como toxemia o fiebre interna del cuerpo, debido a que las sustancias de desecho no pueden ser eliminadas. Y podemos hacer una pregunta, ¿cómo yo sé que sufro de estreñimiento, hermano John? Veamos algunos síntomas que podemos notar. Pasar más de un día sin evacuar ya se considera como estreñimiento. 2. Heces dura y forzar para expulsarla. Ya hay una lucecita de alarma, hermano John. Así es. Número 3, síntomas del estreñimiento. Para aquellas personas que nos están escuchando, si esto son síntomas en su caso especialmente, es dificultad para expulsar las heces. Y número 4, dolor de estómago. También podemos ver vientre inflamado. Ese es otro síntoma, ¿verdad? Exactamente. Y un malestar general en todo el cuerpo, como que algo no anda bien, hermano John. Así es. También otro de los síntomas del estreñimiento es erupciones de la piel de todo tipo. Y también cuando los intestinos no funcionan adecuadamente, las mucosidades de los pulmones aumentan, ya que el moco es una forma de expulsar toxinas, al igual que las lagañas de los ojos, la cera de los oídos y la piel, que también empiezan a responder ante la emergencia. O sea, hermano Frank, cuando la persona tiene mucha mucosidad, vamos a decirlo así, especialmente cuando se levanta por las mañanas, eso es una alarma, eso es un síntoma de que esa persona es estreñida. ¿Por qué? Porque la mucosidad, como no puede ser expulsada por el cuerpo, se va acumulando en los pulmones y posteriormente empieza a salir por diferentes medios, como por ejemplo, como dijimos, los ojos, las lagañas por la mañana, los oídos o la piel, o inclusive hasta la garganta también. Las personas cuando se levantan por la mañana tienen demasiada flema. Muy interesante esto. Veamos algunas causas del estreñimiento, el por qué sucede, hermano John, cómo uno puede sufrir de este asunto. Una dieta deficiente en fibra, alta en harina refinada y grasa de animales y baja en verdura y fruta o otro alimento con fibra. Esa es una causa del estreñimiento. Exacto. Y una dieta refinada y exceso de picante, aliños y salsa picante también. La dieta hispana, hermano Frank, va acompañada de todo esto que usted está mencionando allí. Harinas refinadas, pan blanco, ¿verdad? No puede faltar en las mesas de la gran mayoría de los latinos. Ese pan blanco o esas grasas animales, las frituras. Todos estos son causas, amigos radioyentes, del estreñimiento, si ustedes no lo sabían. ¿Qué más? ¿Qué otras causas pueden producir el estreñimiento? Bien, una dieta refinada y excesos de picantes. Ya usted lo mencionó, ¿verdad? Aliño y salsas picantes. Beber poca agua. Las personas, hermano Frank, no les gusta beber agua. Lamentablemente, les gusta beber muchas gaseosas, muchos refrescos artificiales, muchas sodas, como se le conoce aquí en este país, pero cero agua. Y esa es una de las causas también del estreñimiento, poca agua en el cuerpo. Y, por supuesto, la falta de ejercicio, lo que provoca inmovilidad intestinal. Muchas personas dicen, es que yo no puedo correr, me duele mucho la espalda o sufro de esto, ya estoy un poco mayor de edad.
pero podemos caminar, hermano Frank. El caminar es muy importante. También otra de las causas del estreñimiento puede ser el estrés. Vivimos en una sociedad de mucho estrés, ¿verdad, hermano Frank? Mucho trabajo, exceso de trabajo, un corre-corre. Bueno, la madre con los niños, preparándolos todos los días para la escuela, es un corre-corre diario. Y también la obesidad. También el exceso de medicamentos, hermano John, y el uso de laxante, los cuales vuelven perezoso al intestino, que necesitan de laxante cada vez más fuerte debido a que se va haciendo dependiente de ellos. Hermano Frank, ya que usted menciona los laxantes, necesitamos decir algo muy importante antes de que usted siga y continúe hablándonos un poco acerca de esas causas del estreñimiento. Amigos radioyentes, los laxantes no mejoran el estreñimiento. Si ustedes no lo sabían, lo que hacen los laxantes con el tiempo van destruyendo la flora intestinal. Así que yo les pedimos encarecidamente a cada uno de ustedes, si hay alguna de las personas que nos están escuchando en esta hora que usa laxantes porque tal vez es estreñida, que desista de sufrir de usar laxantes. ¿Por qué? Porque eso va a lograr que usted se extriña. Posteriormente va a hacer un estreñimiento crónico. Y cuando la flora intestinal deja de funcionar, hermanos radioyentes, va a estar en una situación bien peligrosa. Lo único que usted tiene que hacer para mejorar ese problema en su salud es cambiar la dieta, como hemos estado hablando en programas anteriores, hermano Frank. O sea, también nos referimos a los famosos purgantes, hermano John. Así es. Que hay personas que no evacúan sin los purgantes, ya eso es algo crónico, como usted dice. En los bebés, la fórmula láctea pueden provocar estreñimiento también, hermano John. Otra causa pueden ser algunas enfermedades intestinales, el embarazo, deficiencia de la actividad de la tiroides y las fibrosis quística. Problemas de salud mental también, trastornos neurológicos o medicamentos. Otra causa menos común es el cáncer del colon, por supuesto, que es donde puede caer ese asunto. Exactamente. En nuestro próximo programa, amigos radioyentes, si el Señor lo permite, hablaremos de cómo combatir el estreñimiento de una forma natural y sencilla. Así que usted no se lo puede perder con el favor del Señor. O sea que tenemos buenas noticias para ese programa, hermano John. Así es. Vamos entonces, sin más preámbulos, esto fue los minutos de salud. Vamos a entrar a lo que es al tema para hoy, hermano John, titulado La Ley de Dios, parte número 4. Recordemos, amigos oyentes, que pueden obtener este material a través de los CDs y también cojan notas, lápiz y papel para poder repasar estos programas en su casa. La penalidad, como subtítulo, hermano John, la penalidad por la transgresión de la ley. De la ley de Dios. Exactamente. Introducción, vamos a leer Ezequiel capítulo 18, versículo 30 en forma de introducción. Nos dice, por lo tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. O sea que es un llamado que el Señor nos hace a través de Ezequiel 18:30. Apartaos de todas vuestras transgresiones. O sea, de todos tus pecados, en otras palabras. De la violación de la ley de Dios, que es transgresión prácticamente. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros continuamos viviendo en pecado o continuamos en rebelión, vamos a cosechar ¿qué cosa? La ruina final. Por eso el tema de esta hora es muy importante, como usted lo mencionó, el subtítulo, la penalidad por la transgresión de la ley de Dios. Muchos hoy, hermano Frank, piensan que Dios es un Dios de amor y que Él no va a tomar en cuenta sus pecados. Y por lo tanto, como muchos ministros se los pintan en sus respectivas iglesias, no te preocupes, solamente cree en Jesús, porque Jesús es amor y Él dio tu vida por ti en la cruz del Calvario y Él te va a salvar. Muchos están pensando hoy, hermano Fran, de que van a ser salvos en sus pecados. Cristo nos salva de nuestros pecados. Amén. Pero nunca nos va a salvar en nuestros pecados. La consecuencia de la transgresión a la ley de Dios va a traer sus resultados. Y lo está diciendo el libro de Ezequiel, no lo estamos inventando nosotros. Ezequiel 18:30 dice que la iniquidad va a traer la ruina
para todos aquellos que insistan en seguir viviendo una vida de transgresión a la ley de Dios. Según esa palabra transgresión, hermano John, ¿qué es transgresión que necesitamos apartarnos de ella como cristiano? Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, nos dice: todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Así que esa es la mejor definición que da la Biblia en cuanto a pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Y ya habíamos dicho en Ezequiel que el Señor le dijo a través del profeta, y eso es también para nosotros, no pensemos que era para el pueblo de Israel antiguo. El Señor le dice al profeta Ezequiel: apartaos de todas vuestras transgresiones. O sea, apartaos de toda vuestra violación de la ley de Dios. A pesar de que era el pueblo profeso de Dios en aquel entonces, estaban transgrediendo la ley de Dios. Y aclaramos ya en los programas pasados, hermano John, que la ley de Dios todavía sigue vigente en nuestros días, que no simplemente fue para los judíos. ¿Cuál es la paga del pecado? Según Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice: porque la paga del pecado es muerte. O sea, si nosotros continuamos viviendo en pecado, que ya lo leímos en 1 de Juan 3:4, que es transgresión de la ley de Dios, si continuamos viviendo en transgresión, amigo radio oyente, lo que la Biblia nos está diciendo en esta hora es que nosotros vamos a cosechar la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte eterna. O sea, no vamos a tener esperanza de vida eterna, hermano Fran. ¿Por qué? Porque ni un solo transgresor va a entrar al reino de los cielos, así de sencillo. O sea, entonces se levantaría otra rebelión como sucedió cuando Satanás estaba en el cielo, hermano Frank. Por eso es que Satanás fue expulsado del cielo, amigos radioyentes, porque se rebeló en contra del gobierno de Dios, se rebeló en contra de la ley moral de Dios. ¿Por qué fueron expulsados Adán y Eva del Edén? Porque se rebelaron, porque se desobedecieron, porque pecaron. Y así mismo, hermano Frank, como Adán y Eva fueron expulsados del Edén, asimismo los transgresores van a ser expulsados de la santa ciudad de Jerusalén en el tiempo del fin. Vayamos al principio, como usted ha mencionado, Adán y Eva. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva que sería el resultado si ellos cometían transgresión y si participaban del árbol prohibido? Todo esto sucedió, hermano John, antes del Sinaí, ya aclaramos ese asunto. Génesis capítulo 2, versículos 15 y 16 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Ahí está, claramente se los dijo el Señor, hermanos radioyentes. Allí mismo en el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 6 nos dice lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya Dios le había dado la advertencia, usted lo acaba de leer en Génesis 2, 15 al 17. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermano Frank, el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva. Adán y Eva se persuadieron, hermano John, a sí mismo de que su acto tan insignificante como comer una fruta prohibida no podía producir como resultado consecuencia tan terrible como la que Dios le había anunciado. Eso es lo que piensan muchos cristianos hoy. Un pecadito tan sencillo, Dios no me va a condenar por eso. Exacto. O no me voy a perder por eso. Dios no lo toma en cuenta. Eso es lo que mucha gente piensa hoy. Pero ¿qué es pecado? Pecado es pecado, amigo radioyente. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Escuchamos: yo no robo, yo no mato. Pero hay cositas por ahí escondidas, ¿no? Exacto. Pero ese pequeño acto era pecado, hermano John. Ahí está el asunto. Que para Dios no hay ese nivel como pequeño y grande, ¿no? Pecado es pecado. Así es. La transgresión de la ley inmutable y santa de Dios y abrió la compuerta de la muerte y de la terrible calamidad para nuestro mundo. Y por eso vemos el mundo como está, hermano John. Muy, muy triste fue eso. Siglo tras siglo, como usted lo acaba de mencionar, han ascendido del mundo continuas exclamaciones de duelo. Vemos hoy funerarias, vemos hoy funerales, en fin. Y toda la creación gime y se retuerce de dolor como consecuencia de la desobediencia del hombre. El cielo mismo
ha sentido los efectos de su rebelión contra Dios. El Calvario, amigos radioyentes, se yergue como un monumento del asombroso sacrificio requerido como propiciación por la transgresión de la ley divina. Hermano Fran, lo hemos repetido muchas veces y queremos seguir dándole siempre énfasis a esto. La mejor prueba de que la ley de Dios es inmutable y es eterna y que no se podía cambiar ni variar es el Calvario. ¿Por qué, hermanos radioyentes? Porque Dios tuvo que entregar a su propio Hijo por el pecado nuestro. Amigos radioyentes, cuando la ley se viola, exige la muerte del que la viola. ¿Por qué? Porque la ley violada condena al pecador. Ya lo leímos en Romanos 6:23. La paga del pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Podríamos ponerlo de esta manera, hermano Fran. La paga por la transgresión de la ley de Dios es muerte. ¿Quién tenía que morir? Hermano Fran, usted y este servidor quien le habla y las personas que nos están escuchando en este momento. Pero como la ley no se podía cambiar, no podía violarse, no se podía variar, Cristo tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario, hermano Frank. Y esa es la mejor definición que da la Biblia para demostrarnos a nosotros que esa ley es invariable. Ese Calvario, como ya mencionamos, se yergue como un monumento del asombroso sacrificio requerido como propiciación por la transgresión de la ley divina. No estimemos el pecado como una cosa trivial, amigos radioyentes. Las manos, los pies y el costado del Hijo de Dios infinito no constituyen un testimonio eterno ante el universo de la malignidad y maldición del pecado. ¿Quién dice Dios que ha de morir? Según Ezequiel capítulo 18, versículo 4 nos dice: He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Hermano John, Satanás ha hecho creer al ser humano que todo el que esté viviendo en pecado no va a morir. Un engaño tremendo. Sino que Dios tendrá misericordia, como usted dice, y finalmente será admitido en el reino de los cielos. Eso fue lo que le dijo él prácticamente a Eva en el Edén. Si desobedecía la orden que Dios había dado de no comer de ese fruto del árbol prohibido, ella no iba a morir. El ser humano, hermano Fran, desde el principio ha estado creyendo, ya por casi 6,000 años, ha estado creyendo y sigue creyendo la mentira de Satanás. Por eso este mundo hoy está viviendo las consecuencias del pecado. ¿Por qué hay tanta desgracia hoy en el mundo? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanto sufrimiento, amigos radioyentes? ¿Por qué hay tanto derramamiento de sangre? Hospitales, cementerios. Exactamente. ¿Por qué hay tantos seres queridos nuestros que son arrebatados por las garras de la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué, amigos radioyentes? Porque Adán y Eva creyeron la mentira de Satanás, de que no iban a morir, de que iban a poder rebelarse y violar la santa ley de Dios y no iban a obtener las consecuencias del pecado. Y el mundo, hermano Fran, tristemente sigue creyendo esa mentira de Satanás. Y es por eso que nos hemos preocupado por preparar estos programas. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte, amigo radioyente. Necesitamos volver nuevamente a la obediencia perfecta de esa ley moral de Dios. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Cómo entró la muerte en el mundo? Ahí nos dice: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en este caso Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está resumido lo que usted acaba de decir, hermano John. Exactamente, muy importante ese versículo de Romanos 5:12. ¿Por qué Dios, hermano Frank, destruyó al mundo antediluviano? Vamos a ver qué nos dice el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 7. Estamos contestando, hermano Frank, en el cuadro del subtítulo que dijimos al principio: la penalidad por la transgresión de la ley de Dios. Y vemos un cuadro aquí que en estos textos que vamos a leer a continuación. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová:
raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. O sea, hermano Frank, que la Biblia claramente nos está diciendo de que hubo una generación que fue destruida por causa de la transgresión a la ley de Dios. Como consecuencia, mientras Dios es misericordioso, que sabemos que es misericordioso, limpia esto la culpabilidad. Bueno, Números capítulo 14, versículo 18, miren lo que nos dice. Jehová, tardo para la ira y grande misericordia. Aquí están las dos facetas, hermano. Tardo para la ira y grande misericordia. Es el carácter de Dios. Exactamente. Que perdona la iniquidad y la rebelión. Bendito sea Dios. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta lo tercero y hasta lo cuarto. Muchos han llegado a pensar, hermano John, que Dios es tan misericordioso que va a pasar por alto el pecador. Porque Él es todo amor. Exacto, o va a pasar por alto sus pecados. Porque eso es lo que oyen en sus respectivas iglesias, muchas de las personas que tal vez nos están escuchando en esta hora. Pero la Biblia es clara. Si usted quiere saber cuál es el carácter de Dios, amigo radioyente, no vaya y se lo pregunte al pastor de su iglesia. Pregúnteselo a Números capítulo 14, versículo 18. Ahí le dice claramente cuál es el carácter de Dios. Dios es un Dios de amor, dice la Biblia. Es tardo para la ira y grande en misericordia, y perdona la iniquidad y el pecado, ¿sí o no? Pero dice, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea, hermano Frank, ¿qué nos está diciendo la Biblia en esta hora? Que tarde o temprano, aquellos que insisten en seguir viviendo una vida de pecado van a ser destruidos por Dios en el tiempo del fin. Así de sencillo. Éxodo capítulo 34 también nos habla sobre el carácter de Dios. Versículos 5 al 7. Nos dice, y Jehová descendió en las nubes y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó. Esto fue en el caso de Moisés. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Fíjense que aquí no dice que no se aira, hermano John. Él se tarda, pero se aira, ¿no? Exactamente. O sea, tarde o temprano la ira de Dios va a ser derramada sobre esta tierra. Lo vemos en el libro de Apocalipsis. Tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Muy importante, Cristo imputa su perfección y justicia al pecador creyente que no continúa en el pecado, sino que se aparta de la transgresión para obedecer sus mandamientos. Por eso el libro de Proverbios es un versículo muy importante que necesitamos tener en mente, por favor, amigos radioyentes. Proverbios capítulo 28 y el versículo 13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano Frank, ¿en qué momento el pecador alcanza misericordia? Cuando confiesa y se aparta del pecado, no antes. Claro, porque mientras Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificar al pecador por los méritos de Cristo, ningún hombre, hermano John, puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecado conocido o descuide deberes conocidos. Muy importante lo que usted acaba de mencionar. Ojalá que las personas que nos están escuchando en esta hora puedan estar tomando nota de lo que nosotros estamos diciendo y de lo que nosotros estamos leyendo en la palabra del Señor. ¿Por qué, hermano Fran? Porque necesitamos desenmascarar la gran mentira de Satanás que fue establecida en el Edén, en el principio, cuando le dijo a Eva que si comía del fruto prohibido no iba a morir. En otras palabras, Satanás le dijo a la mujer en aquel entonces, si tú desobedeces a Dios, no vas a morir, vas a vivir eternamente. Y eso es lo que muchos hoy están pensando, hermano Frank, que van a seguir viviendo, que van a ir al reino de los cielos, viviendo una vida de transgresión y de pecado. Amigos radioyentes, por favor, abramos nuestros ojos porque esa es la mentira más grande de Satanás. Y nosotros con la Biblia estamos desenmascarando hoy a través de este programa las mentiras de Satanás. ¿Cuál es el resultado del pecado voluntario? Amigos radioyentes, vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque si usted sigue o nosotros continúan viviendo una vida de pecado, un pecado voluntario, pues vamos a cosechar. ¿Qué vamos a cosechar? Hebreos capítulo 10.
versículos 26 y 27 nos dicen lo siguiente: porque si pecáremos voluntariamente, ahí está, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Habíamos dicho en programas anteriores, hermano Frank, que la ley es parte de esa verdad. Todos tus mandamientos son verdad, dice el salmista David. Sino una horrenda expectación de juicio. ¿Qué va a venir como consecuencia, Frank, de aquellos que continúan viviendo en pecado? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, la Biblia es clara. Dios no es un Dios que se deleita en destruir al pecador. Al contrario, es un Dios, como usted dijo al principio, o como leímos anteriormente, es un Dios misericordioso, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en que aquellos que no se arrepientan de su pecado van a ser destruidos. Y hablando más sobre ese resultado del pecado voluntario, hermano John, Gálatas capítulo 2, versículo 5 nos dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Porque dice, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Usted está mencionando que la verdad está relacionada con el evangelio. En Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice: en él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano Frank, el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que la verdad del evangelio en nuestra vida nos da el poder para vencer el pecado en nuestras vidas. O sea, la transgresión de la ley de Dios. Por eso que muchos hoy están rechazando ese evangelio. Y como producto de eso, pues va a venir una horrenda expectación de juicio y de fuego en el tiempo del fin. Salmos 79, versículo 9 nos hace un llamado, hermano John. Ayúdanos, Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Amén, gloria al Señor. ¿Qué le aguarda a aquellos que desprecian los medios de la gracia? Muy importante esa pregunta, meditemos en ella, por favor. Dice el libro de Hebreos, allí mismo donde estábamos anteriormente, Hebreos capítulo 10, versículo 29, lo siguiente: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, hermano Frank, que la gracia barata que se enseña hoy en muchos círculos cristianos y religiosos es aquella que Dios pasará por alto todos nuestros pecados. Satanás está engañando con esa enseñanza a la mayoría de los profesos cristianos que están creyendo tristemente en esa enseñanza, que no tiene ninguna base bíblica, por supuesto. Claro. ¿A quién le pertenece la venganza, hermano John? Según Romanos capítulo 12, versículo 19, miren lo que nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea que el Señor se va a encargar, en otras palabras, de todos aquellos rebeldes en el tiempo del fin. Ojalá que las personas que nos están escuchando en esta hora podamos estar pensando y meditando en lo que nosotros estamos estudiando en este programa radial. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado, hermano Frank, que es la transgresión de la ley de Dios, va a ser el castigo en el tiempo del fin. ¿A quién se le ha cometido hacer juicio y hacer ejecución? Dice el libro de Juan, el capítulo 5, versículos 26 y 27, lo siguiente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Interesante. Y Judas
14, versículo 15 nos dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, de acuerdo a Judas 1, 14 y 15, o sea que el Señor va a hacer juicio en el tiempo del fin contra aquellos impíos, o sea, contra los transgresores de su santa ley. De acuerdo a 2 de Tesalonicenses, también lo amplía de una forma más interesante. El apóstol Pablo, 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, los versículos del 7 hasta el 9, nos dice lo siguiente: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús, óigalo bien, desde el cielo con los ángeles de su poder. Hermano Fran, aquí está hablando claramente la Biblia de que este acontecimiento va a tomar lugar cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a suceder, amigos radioyentes? Noten lo que dice el versículo 8 de 2 de Tesalonicenses 1. En llama de fuego, se va a manifestar en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice el versículo 9, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermano Frank, la Biblia no puede ser más clara de lo que nosotros estamos citando en esta hora. La Biblia nos está diciendo claramente que los impíos en el tiempo del fin van a ser excluidos de la vida eterna. ¿Por qué? Porque no estuvieron dispuestos a obedecer la verdad. ¿Por qué el mal no es castigado inmediatamente, hermano John? ¿Cuál curso presuntuoso siguen muchos? Miren lo que dice Números capítulo 15, versículo 3, 30 y 31. Mas la persona que hiriere algo, que hiciere algo con soberbia, así como el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Muchas personas, como no ven que Dios actúa en una forma inmediata, se aprovechan de que Dios no toma en cuenta su pecado. Estamos diciendo claramente, hermano Fran, la Biblia nos está diciendo que es nuestra máxima autoridad, de que tarde o temprano la persona que hiciere algo con soberbia o que pecare contra Jehová, esa persona va a ser cortada del pueblo. El libro de Eclesiastés, el capítulo 8 y el versículo 11 nos dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Oiga lo que dice la Biblia, hermano Frank. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Y qué ha hecho Satanás? Creer a la gran mayoría de las personas hoy, hermano Fran, que como Dios no ejecuta inmediatamente sentencia sobre el pecador, piensan de que Dios no toma en cuenta el pecado del ser humano. ¿Cuál mensaje Dios ha dejado para nosotros hoy, amigos oyentes? Isaías capítulo 3, versículo 10 y 11 nos dice: decía el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal de la ira, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Aquí vemos la sentencia, hermano yo, ¿no? Exacto. Tarde o temprano, hermano Frank, la Biblia dice claramente que el impío va a recibir su, ¿qué cosa? Su recompensa. Y dice, al impío, ¿cómo le va a ir? ¿Bien o mal? Bien. Mal le irá. Perdón, mal, sí. Porque según sus obras de sus manos le será pagado. Interesante. Antes que sea demasiado tarde, amigos radioyentes, ¿cuál es el consejo que nos da la palabra de Dios? Amén. Vamos a ver qué nos dice el libro de Ezequiel, el capítulo 18, versículo 30 y 31. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo.
¿por qué moriréis, casa de Israel? Y ya dijimos, hermano Fran, lo leímos en 1 Juan 3:4, que transgresión es violación de la ley de Dios. O sea, el llamado que el Señor está haciendo en estos versículos de Ezequiel 18, 30 y 31 es para nosotros hoy, amén, hermano Frank. Amén. Es para las personas que nos están escuchando en esta hora. Dice la Biblia, convertíos y apartaos de la violación de la ley de Dios. No podemos seguir violando esa ley moral, amigo radioyente. No podemos pretender decir que somos cristianos y estar violando, aunque sea un solo mandamiento de dicha ley moral. Gracias a quien podemos tener la esperanza de que nuestras transgresiones pueden ser perdonadas. Amén. Según Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25 nos dice, sino también con respecto a vosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, hermano John. Gloria al Señor. O sea que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y los abandonamos, somos justificados o declarados justos por Dios, no antes, hermano John. Es muy importante esto, hermano Fran, porque muchos hoy pretenden ponerse el manto de la justicia de Cristo viviendo una vida de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Muchos hoy se esconden debajo de un manto, debajo de un hábito, debajo de una túnica. Y son muy religiosos, pero están viviendo por dentro una vida de pecado. Así lo dice el libro de Romanos, allí mismo, el capítulo 6, los versículos 6 y 7 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza de pecado, ese es el viejo hombre, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, que es transgresión de la ley de Dios. Hermanos radioyentes, no sé si ustedes están entendiendo el lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico nos está diciendo en esta hora que ya no podemos seguir viviendo una vida de pecado. Ya no podemos seguir transgrediendo la ley moral de Dios. Dice el versículo 7 de Romanos 6, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermano Fran, ¿en qué momento el pecador arrepentido es justificado? ¿En qué momento? Cuando ha muerto, cuando se ha apartado del pecado, cuando ya no sigue transgrediendo más la ley de Dios. Y repetimos a Romanos capítulo 5, versículo 18, hermano John, como dice que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Amén. O sea que gracias a la justicia de Cristo es que nosotros vamos a alcanzar algún día la vida eterna. ¿Cuál será el destino final de todos los transgresores de la ley de Dios? El libro de los Salmos, el Salmo 37 y el versículo 38 nos dice, mas los transgresores serán todos a una destruidos. Hermano Fran, más claro no podemos hablar, ¿verdad? La posteridad de los impíos será extinguida. O sea, hermano Frank, que ni un solo pecador va a entrar algún día al reino de los cielos. ¿A quiénes condenará la ley de Dios en el día del juicio? Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 10 nos dice, pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. En otras palabras, hermano John, la ley de Dios es como un espejo que nos muestra el pecado. No está para condenarlo, sino para llevarnos a un Salvador. Exactamente, el Señor Jesucristo ha preparado una cobertura, el manto de su propia justicia, que pondrá sobre cada alma arrepentida que lo reciba por fe. O sea que Cristo está listo para ponernos ese manto de justicia en esta hora, si nosotros hoy reconocemos que hemos estado violando, aunque sea un solo principio de esa ley moral de Dios. Hermano Fran, tal vez hay muchas personas que nos están escuchando hoy por primera vez y dirán, ¿y cuál es la ley de Dios? ¿Cuáles son esos 10 mandamientos? Pues les recomendamos que abran sus Biblias y los lean en Éxodo capítulo 20, versículo del 1 hasta el 17. Dijo el apóstol Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
o diría Juan el Bautista, Juan capítulo 1, versículo 29. El pecado, amigos radioyentes, es la transgresión de la ley. Ya lo hemos estado enfatizando, lo hemos estado repitiendo una y otra vez. Cristo murió para que todos pudieran deshacerse del pecado. Un delantal de hojas de higuera nunca cubrirá nuestra desnudez. O sea que el pecado, hermano John, debe ser quitado y el ropaje de la justicia de Cristo debe cubrir a la transgresión de la ley de Dios. Entonces, al mirar el Señor al pecador creyente, ve y no ve las hojas de higuera que lo cubren, sino el manto de justicia de Cristo, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Amén, así es. El hombre ha cubierto su desnudez no bajo una cobertura de hoja de higuera, sino bajo el manto de la justicia de Cristo. Así es. Muchas personas, hermano Frank, quieren cubrirse con esas hojas de higuera que son nuestras propias obras. Eso es lo que representan las hojas de higuera. Eso fue lo que hicieron nuestros primeros padres después de que hubieron pecado. ¿Estamos de acuerdo? Se dieron cuenta que estaban desnudos después de que entró el pecado en el mundo, salieron corriendo, se escondieron de Dios y se cubrieron con hojas de higuera. Muchas personas hoy quieren cubrir sus pecados, ¿verdad? Con hojas de higuera, o sea, con sus propias obras. Pero hermanos radioyentes, Cristo quiere darte a ti en esta hora su manto de justicia, quiere cubrirte con su manto de justicia. La justicia de Cristo es una justicia perfecta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque Amén. Cristo vino a esta tierra, hermano Frank, y vivió una vida de obediencia perfecta a los mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué no leer un versículo allí clave también, hermano Frank, en San Juan, capítulo 14, versículo 15 primeramente, y después San Juan, capítulo 15 y el versículo 10? Porque es muy importante, porque muchos piensan, hermano Frank, que Cristo no vino a vivir una vida de obediencia. Cristo vino a vivir una vida de obediencia y a demostrarnos que nosotros también podemos, con su ayuda, con su justicia, con su gracia, podemos también vivir una vida de obediencia en nuestras vidas. San Juan capítulo 14, versículo 15 nos dice: si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Muy importante, guardad mis mandamientos. Y San Juan capítulo 15 y el versículo 10, vamos a ver si Cristo guardó esos mandamientos. Hermano Frank, ¿qué nos dice allí? Versículo 10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gloria al Señor. O sea que Cristo vino prácticamente a vivir una vida de obediencia. La justicia de Cristo no es un manto, amigos radioyentes, para seguir viviendo una vida de pecado. Cristo hizo un sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia. O sea, la justicia, que es la ley de Dios, por supuesto, demandaba ¿qué cosa? La muerte del pecador, ya lo dijimos. Por eso Cristo tuvo que morir por nosotros, porque no había otra forma de cambiar dicha ley. ¿Qué precio tuvo que pagar el cielo, Frank, para rescatar al transgresor de la ley de Jehová? Pero esa santa ley no podía mantenerse a un precio menor. En vez de que la ley fuera abolida para alcanzar al pecador o fuese rebajada esa norma de justicia, debía ser mantenida en alto, en toda su sagrada dignidad. En su Hijo, Dios se dio a sí mismo para salvar de la ruina eterna a todos los que crean en Él. Así que en esta hora, hermano Fran, yo creo que nosotros tenemos que darle gracias al Señor Jesús, ¿verdad? Darle gracias al Señor Jesús porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, amén. Salmos capítulo 111, versículos 7 y 8, recalcamos lo hermoso de esos mandamientos. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente. Esa palabra es clave, hermano John, eternamente, porque como usted dijo y hemos mencionado, hoy en día se dice que los mandamientos ya quedaron abolidos en la cruz del Calvario. Otros dicen que nada más fueron para los judíos, pero aquí esta palabra eternamente dicen que es para siempre, eternamente y para siempre, hecho en verdad y en rectitud. Gloria al Señor. Tremendo esto, hermano John. Así es, yo creo que espero que las personas que nos hayan escuchado en esta hora
tenga un poco más claro sus mentes en cuanto a la eternidad de la ley moral de Dios. Es una ley maravillosa, mis hermanos, porque muchos piensan de que esa ley es un yugo de servidumbre. Eso es lo que ha hecho el diablo, hacer creer al mundo, ¿verdad? Triste y dolorosamente. Y si somos cristianos, hermano John, tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Y Jesús claramente, como leímos en San Juan 15:10, nos dice: si guardares mis mandamientos, permaneceré en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. O sea, Jesús fue un ejemplo de que vino como hombre y guardó los mandamientos. Así es. Él no abolió ninguna ley, hermano John, sino que la guardó perfectamente. Gloria al Señor. Amigos radioyentes, estamos haciendo un llamado en esta hora. De acuerdo al libro de Apocalipsis, Jesús sigue tocando la puerta de tu corazón en esta hora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Lo dejarás entrar a tu vida? Cristo obedeció perfectamente la ley de su Padre. Obedeció perfectamente esos 10 preceptos, hermano Frank. Muchos hoy se niegan a creer de que esa ley hoy sigue en vigencia. Y tal vez están guardando algunos de esos mandamientos, pero están violando uno. Y uno de los mandamientos, como hemos anunciado en programas anteriores, hermano Frank, que más está siendo pisoteado por el profeso mundo cristiano hoy, es el cuarto. El cuarto mandamiento, que tiene que ver con la santidad del verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Es como que se ha olvidado el mundo cristiano de ese mandamiento, y precisamente empieza diciendo: acuérdate del día de reposo, hermano John. Así mismo es, amigos radioyentes. Si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este tema y en cuanto a los temas que hemos presentado anteriores de esta serie tan importante que la hemos titulado La Ley Moral de Dios, la serie de oro, pues escríbanos: El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. Repito, 33569 el área postal. Pero si usted prefiere llamarnos, llámenos a los siguientes números de teléfono: 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Usted puede ordenar este tema si así lo desea, o si puede, o si quiere ordenar otro tema que hayamos presentado en el pasado, pues siéntanse libre de hacerlo y con mucho gusto se lo enviaremos completamente gratis, sin ningún compromiso, a vuelta de correo. Si usted tiene algún familiar tal vez en otro estado de la nación o en otro país, dele la página de internet www.q1300.com. Ahí nos puede sintonizar cada semana a esta misma hora, o puede entrar a nuestra página de nuestro ministerio www.elfuerteclamor.org. Ahí tenemos videos, estudios bíblicos, literatura para leer, en fin, puede sintonizarnos allí en nuestra página de internet. Si usted necesita oración, amigo radioyente, si usted tiene algún problema, algún familiar enfermo y desea que oren por usted, comuníquese a este número de teléfono 409-0402 con el código de área 813, Grupo de Apoyo Génesis. Allí estará la hermana Alba de la Mota para servirles en cualquiera de sus necesidades. Si usted necesita una iglesia, si desea visitarnos, si desea estudiar un poco más la palabra de Dios y estos temas que nosotros presentamos cada semana, visítenos. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert, con H, Hubert, Tampa, Florida, y el área postal 33614. Ahí estamos todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.